¿no? La vida Trump es para la gente blanca, linda, rica que hay en Estados Unidos. El resto no. Y los mexicanos, miren, me dio la razón Chapo Guzmán. Miren lo que son, se escapan, son, bah, este, bueno, una interpretación de Trump, pobrecito, que sigue, ahora no sabe cómo arreglarla. Viste que ahora Donald Trump está tratando de ver cómo puede ya no, ni siquiera empezar a conquistar al propio estadounidense, porque ya dijo tantas locuras y Claro. barbaridades. Y lo de Chapo Guzmán es espectacular. Mirá, está Horacio Calderón, es un gran analista internacional, nos conocemos hace mucho tiempo. Horacio, ¿cómo te va? Pero ¿cómo estás, Esteban? Lo estaba haciendo un poco a Donald Trump, que Trump debe estar contento porque el Chapo Guzmán por ahí le da la razón, ¿viste? Mirá lo que hizo un mexicano, debe decir, ¿no? Bueno, yo creo que acá, independientemente de lo de Donald Trump, acá lo que hay que recalcar, más que la fuga de un criminal, de un jefe criminal Sí. de tal envergadura, como era el Chapo Guzmán, es el nivel de criminalidad organizada, transnacional, infiltrada en las instituciones de México. No, la corrupción. El altísimo grado de corrupción. Mira, hay por supuesto no lo voy a mencionar acá porque es largo, un informe de Transparency con respecto a lo que es la criminalidad en México, el grado de corrupción en México, Ujú. y en el mapa mundial está, digamos, en rojo furioso, resaltado. Pero independientemente de esto, vos sabés que yo sigo hace muchos años la cuestión del narcoterrorismo mexicano, ¿no? Sí, sí. Porque esto es narcoterrorismo, ya no es solamente narcotráfico. ¿En qué punto, explícale a la gente, en qué punto se unen el terrorismo con el narcotraficante? ¿Cuál es el negocio que hacen juntos? Bueno, acá el tema es el siguiente, ¿no? Vos sabés que la palabra narcoterrorismo se origina en México, en Perú, durante la presidencia de Belaúnde Terry. Ujú. Él fue el que inventó el término narcoterrorismo. En realidad, en primer término, había grupos criminales, como era el cartel de Medellín, por ejemplo, ¿no? En los tiempos de Pablo Escobar Gaviria, donde la organización utilizaba la táctica del terrorismo para de alguna manera controlar su ámbito operacional. ¿Qué significa esto? Poder ordenar el asesinato de un candidato a presidente que podía ser un enemigo, hacer volar un avión, matar gobernadores, en fin, todo. Entonces el terrorismo utilizado como herramienta de la criminalidad. Sí. En el caso de la FARC, por ejemplo, la cuestión es inversa, como fue en el caso, a lo mejor, del Sendero Luminoso, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y también de los paramilitares colombianos. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, los paramilitares, cuidado, son anticomunistas, pero perdón, son criminales también. Ah, claro. ¿No? Entonces hay gente que lamentablemente, inclusive analistas, que se enfocan sobre la FARC, pero dejan de lado a los paramilitares corruptos de Colombia, que tienen, por supuesto, toda una red criminal que inclusive ha tenido y sigue teniendo una especie de implante acá en la Argentina. Claro. ¿No? Ahora, yo te quería, arrancamos con el Chapo Guzmán porque estábamos Sí. haciendo el chiste este con Donald Trump, ¿no? Y que ahora se debe sentir con alguna razón por lo que dijo de los mexicanos, un desastre, ¿no? Si se presentó así, va para atrás. Pero básicamente me gustaría si nos podés explicar el fenómeno ISIS. Sí, el ISIS, pero bueno, cómo no, el ISIS ha sido, lamentablemente, bueno, tengo que ser un poco sintético por la larga historia del ISIS. Sí. El ISIS se inició en el año 2003, ¿no? Ya de alguna manera en consonancia con la invasión de los Estados Unidos a Irak, al derrocamiento de Saddam Hussein, que en última instancia era un archienemigo de los grupos yihadistas. Ahí es donde arranca el ISIS. En ese momento se llamaba Tawhid wa Jihad, Ujú. que quiere decir monoteísmo y guerra santa, Sí. concebido bajo la óptica yihadista. Básicamente el tema es, a ellos los impulsa lo fanático religioso y el odio hacia el resto de las religiones. Por supuesto, pero no solamente al resto de las religiones, sino a diferencia de Al-Qaeda. Fíjate una cosa, que al lado, digamos, del ISIS, los de Al-Qaeda parecen monjitas de caridad, Sí. ¿no? Ellos
por ejemplo, se creen con el derecho a excomulgar y a matar a musulmanes que ellos no consideran que están dentro de su propia... Claro, que están colaborando de pronto, que son amistosos con Occidente. Eso, fíjate que te doy una referencia, por ejemplo. Ellos han volado mezquitas, de la misma rama de ellos del Islam, que es la sunita, ¿no? Porque los predicadores, los imanes, no compartían la doctrina violenta que ellos predican y practican. Sí. ¿Cuál es el objetivo concreto? El objetivo concreto del ISIS, te aclaro que el ISIS, para que el oyente conozca, luego de llamarse Tawhid o Jihad, bueno, ahí en ese momento su fundador se llamaba Abu Musab al-Zarqawi, ¿no? Del cual Condoleezza Rice reconoció que era un táctico tan brillante como, por ejemplo, el general Lee de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Sí. Fíjate, estamos hablando de lo que dijo en su momento Condoleezza Rice. Bueno, ellos fueron prácticamente exterminados en Irak, porque eso va a responder tus preguntas. Exterminados en Irak cuando el general David Petraeus pacta con tribus locales, y esas tribus locales, conjuntamente con Estados Unidos en ese momento, que estaba bajo control, el país estaba bajo control de Washington y de las fuerzas militares americanas, terminan prácticamente con lo que se llamaba en ese momento Al-Qaeda en Irak. Para sintetizar otros nombres. Sí. Mata Estados Unidos al Zarqawi, mata a los dos sucesores de al-Zarqawi, a los dos juntos. Bueno, pero los extermina. Y ahora cambió... ¿Qué sucede? No, ahí va el tema. Ellos se repliegan, diezmados, al norte de Irak y a la frontera con Siria, donde son reclutados por varios países, incluyendo a Estados Unidos, Jordania, Arabia Saudita, que los financiaba. ¿Para qué? Para utilizarlos como herramienta para debilitar a Irán con la caída o el derrumbe del gobierno sirio de Bashar al-Assad, y al mismo tiempo también terminar con esta especie de puente que consideran ellos es que va desde Siria y desde Irán al Hezbollah libanés. Ese es el motivo. Bueno, o sea, el ISIS en este momento es un monstruo que han creado países occidentales y socios de países occidentales, como es el caso de Arabia Saudita, para derrocar a un régimen laico, como era el de Gaddafi, como era el de Saddam Hussein, bueno, con propósitos que tienen mucho que ver con el reordenamiento de la agenda geopolítica regional del Medio Oriente. Han creado monstruos que en este momento, ¿qué van a hacer? Bueno, es la misma historia entonces que la de Bin Laden. Exactamente, la misma historia que la de Bin Laden, pero en tiempos muy... Bin Laden fue socio de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Combatir la invasión soviética, para el que no sepa, en Afganistán. Y después les terminó tirando a las Torres Gemelas. Claro, a lo mejor el ISIS no va a tener la oportunidad de, esperemos que no, de hacer un desastre similar, pero hay miles de combatientes europeos, sobre todo franceses, hay de varios países europeos, España, pero sobre todo Francia, países escandinavos, etcétera, Italia, que están, que tienen nacionalidad de esos países, que tienen a lo mejor 2 o 3 generaciones en esos países, que se sienten desarraigados, que han sido reclutados por el ISIS y llevados actualmente, sobre todo... Claro, que se van sumando, ¿no? Recordemos las revueltas en las afueras de París, ¿no es cierto? Años atrás, cada vez se van a complicar más, porque esa gente que está o se sienten marginados de Francia, de la economía francesa, etcétera, bueno, son musulmanes, muchos musulmanes que se pueden sumar a esta historia y se convierten en cuerpos bomba. Exactamente, pero no solamente se están sumando. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Europa hay una suerte de garantismo. Yo creo también en el garantismo, no como una ideología. Yo creo que todos tenemos derecho a ser juzgados, ¿no es cierto?, con la misma vara por la justicia, hablo de delincuentes de cualquier tipo. Pero ¿qué sucede? En Europa se permite la prédica violenta en las mezquitas de Europa. En esas mezquitas, Esteban, es donde el imán violento, el imán extremista, detecta cuáles son los voluntarios que podrían ser
utilizados para esto. Bueno, Entonces, claro, Francia jugó con fuego. los conectan con reclutadores especiales. Pero por supuesto, no, lo que pasa es que Francia siempre jugó con fuego. Recordemos que en Francia se dejaba al terrorismo internacional hacer base en Francia. Siempre fue así. Y bueno, y ahora se le está yendo en contra a Francia. Bueno, a Gran Bretaña le ocurrió lo mismo con los atentados del año 2005. Por eso, bueno, no se puede jugar con el terrorismo. El terrorismo no tiene jefes en Occidente. Es tremendo. No, aparte en Occidente tenemos otro peligro más grave, que son los lobos solitarios. Sí. Porque, ¿qué sucede? Vos podés detectar una célula, a lo mejor, que está compuesta por varios miembros, sí, que tienen contacto con el exterior, etcétera. Eso puede ser, pero ¿cómo vas a detectar vos, por ejemplo? Recordemos el caso Breivik, en Suecia, a una persona sola hirió un ataque terrorista para combatir a la inmigración y mató 70 personas. No se puede, eso no se puede controlar de ninguna forma. Es muy difícil, pero si vos permitís... ¿Hay ISIS puede ser que tengamos ISIS ya en América del Sur? Mira, en América Latina, yo te soy muy sincero al respecto, podrá haber a lo mejor gente que individualmente se sienta incitada por el ISIS, que tenga acceso, por supuesto, a armas, a explosivos o algún tipo de... Vos fíjate que, por ejemplo, en Francia, hace poco utilizaron un auto para atropellar gente, para matar gente. Claro. Y lo hicieron ¿por qué? Porque tanto el ISIS como Al-Qaeda tienen dos revistas. Una se llama Inspire, la de Al-Qaeda, y Davik, la del ISIS. Inspire publicó hace un tiempo, yo tengo por supuesto los ejemplares, que son todos digitales, muy difíciles de conseguir, yo lo consigo, fíjate, un capítulo que decía cómo hacer una bomba en la cocina de mamá. Claro. Entonces, vos tenés una garrafa, no voy a decir todo, vos tenés una garrafa, tenés una serie de elementos, y con esa digamos, con esas indicaciones atacaron la maratón en los Estados Unidos, la maratón de Boston. Claro, absolutamente. Horacio, vamos a seguir charlando, por supuesto. Muchas gracias. Radio, me alegro muchísimo. Bueno. Y que sigamos en contacto. Y antes que me olvide, te mandan un gran abrazo, Rolando y Rosemary. Bueno, un abrazo grande para ellos y muchísimas gracias, Horacio Calderón. Hasta pronto. Chau, hasta luego. Así están las cosas, ¿no es cierto? Mientras Donald Trump se encarga de ocuparse de hablar mal de México, de los latinos y todo lo demás, el mundo está complicado. El Occidente se ha asociado con grupos porque les convenía políticamente, en su momento Bin Laden, Al-Qaeda, ahora ISIS, que lo promovieron otros sectores de Occidente, y ahora las cosas están así, realmente muy mal. Tenemos la revista.